que Héctor Frisbee, César Frisbee, imagínate, ya me puse todo loco, doctor. Doctor, ¿y tú también traes con qué? No te escucho. A ver si Ceci me dice, ¿sí escuchan al doctor? Es que tenía cerrado Eso. mi micrófono porque también estaba echando madres mientras los oía discutir y no me gusta hacerlo al aire. Oye, Entonces, ¿cómo viste? Intenso, ¿no? muy bien, se tienen que discutir las cosas. Mira, yo quiero mucho a César. César me ayudó incluso en algunas cuestiones legales en alguna ocasión. Tipazo, él sabe que yo lo aprecio, lo quiero. Pero creo que su afecto por el cuerpo militar, pues es un sesgo muy grande que él tiene y está bien, es su posición. Proviene de su papá, era un militar muy notable, que fue falsamente acusado, él ya demostró todo eso, pero bueno, él está confundido. Cuando se refiere a los estudiantes de Ayotzinapa, dice los estudiantes de Ayotzinapa, no dice unos muchachos, pero cuando nos referimos al ejército, no quiere que digamos el ejército, quiere que digamos algunos soldados. Y déjame decirte una cosa, probablemente nunca vamos a encontrar un oficio en el que digan hay que torturar a alguien firmado por el secretario de la defensa. Es altamente probable. Por lo tanto, sería tramposo y mañoso decir que no es algo institucional. Pero ¿qué es una institución gubernamental? Una institución gubernamental son un conjunto de reglas formales e informales que operan y moldean el comportamiento de quienes trabajan ahí. Entonces, esa es la institución. La institución no es un edificio, no son escritorios, no son papeles, no. Es las reglas formales e informales que se opera. Y ahí hubo reglas informales. Y ahí se operó. Y si teníamos alguna duda de que el ejército intervino, lo podemos corroborar cuando viene la defensa. No entregar a las personas y no decir, hagan con ellas lo que tengan que hacer. Y lo más importante de todo, Vicente, la justicia que nosotros queremos es la justicia que ojalá cuando estemos ahí se nos aplique a nosotros. Y lo que ha habido con los padres y con los muchachos no es justicia. Y todos los que han pasado no han podido y no los han dejado. Y en donde sí es la institución del ejército la que intervino es simplemente quién no dejó seguir a Alejandro Encinas. ¿Quién dijo a Alejandro Encinas hasta ahí llegaste? ¿Quién fue? No hay un oficio formal del ejército diciendo ya no puedes, pero no fueron los padres, no fue la fiscalía, no fue nadie, fue el ejército el que le dijo a Alejandro Encinas hasta ahí. ¿Quién testó los documentos? Entonces, esas son reglas formales e informales que operaron y moldean la conducta de un grupo de personas que forman algo que se llama institución. Y esa respetable institución que ayuda, que salva vidas, que hace muchas cosas, en este contexto actuó mal y llega hasta puntos muy elevados. Entonces, porque si va a ser así, entonces pues no tenemos derecho a hablar de Felipe Calderón y de Loret de Mola y ni siquiera de 1968, porque no hay un oficio que digan mátenlos en Tlatelolco, ¿no? Eso es un poquito sesgado y medio tramposillo. Entonces, tenemos que entender que si queremos un mejor país, tenemos que probablemente ceder en nuestras convicciones personales y no ser tan de los nuestros y más bien ser de todos. Uf, mira, en serio, estoy sudando. Debo de decirlo, doctor, que hoy en la mañana más temprano me preguntaba mi hermano, estoy acá en California, y me decía que cómo me sentía haciendo el programa. Y en estos momentos, así momentos como este, es cuando me emociona encabezar un proyecto como Sin Censura, porque es cuando verdaderamente le podemos demostrar a la audiencia que ahí está, que así es, que la información tiene que fluir y sin sesgos, bueno, en mi caso, sin línea de no digan esto, no digan lo otro. Yo estoy complacido y por eso, con ese espíritu de lo que quieras, querido doctor, ya sabes que aquí también es tu casa y el micrófono está abierto y Sí, yo sé que yo igual abordas que tú, temas que a veces son incómodos. yo no tengo filiación partidística ni en México ni aquí en Estados Unidos. Hay mucha gente que me dice, afíliate a este partido y afíliate con nosotros porque tú que eres conocido y yo jamás me afiliaría a un partido político. ¿Y sabes por qué? Porque Mm. los partidos políticos están formados por hombres. Y si llega un hombre como Monreal, Monreal no es de izquierda, Monreal es un bandido.
Pero también sería injusto decirlo porque no hay una sentencia. ¿Por qué? Pues porque se les acusa de corruptos, no de idiotas. Entonces, yo jamás me involucraría en un partido. Entonces, yo lo que quiero es un mejor México y pues un mejor Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque aquí vivo, porque la mitad de mi familia es de aquí, porque afectamos a México, porque somos vecinos. En fin, aunque tú que has vivido aquí, vives allá, tú sabes que la cultura norteamericana tiene en común con México la línea fronteriza y algunos detallitos más, pero nada más. Oye, Entonces, es muy importante que haya estos debates. Digo, yo te lo agradezco y digo, yo he platicado con Paco y pues, el día que me quieran invitar a una mesa de debate está bien. No se trata de ataques personales, ¿eh? Aquí nada es personal. Simplemente la justicia que yo quisiera. Yo ya fui víctima de la violencia justamente en los años de Felipe Calderón, ya se los platiqué. Entonces yo lo que quiero es un sistema de justicia que realmente no tenga esos índices de impunidad como los tiene en México, porque, pues bueno, porque así ha sido tradicionalmente y tenemos que romper con eso, ¿no? Entonces, así es. pues si quieres platicamos de lo que quieras, hay muchos, ahí le mandé a Ceci unos De, 3 casos de lo que podemos platicar. Si tú quieres hablamos de decides la prisión preventiva oficiosa o del seguir por oficio, que se sigue la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. de lo que tú quieras, pero te propongo que en algún momento, no sé Uh -huh. si la próxima semana, nos hables del impacto psicológico, de la salud mental que puede tener ver para chicos y grandes, pero sobre todo para chicos, las imágenes de estas ejecuciones de ICE, la persecución, porque se lo debo a una familia, recuerdo de San Bernardino, California, Uh -huh. querido doctor, que me decía, hablen de la salud mental. Mi hijo oye un ruido y se asusta y piensa que ya llegó ICE por su papá o por su mamá. Y creo que es más profundo y más serio de lo que nos imaginamos, incluso Claro. porque muchas veces lo vemos en redes sociales y lo vemos y lo vemos y lo vemos y lo leemos y lo escuchamos, pero tiene un impacto, doctor. Fíjate que esto está bien estudiado y yo tengo aquí experiencias personales, aquí hay instituciones en las que yo participo, además de que estoy muy cerca de Pablo Meléndez, que es un extraordinario cónsul y está muy cerca de la gente, prácticamente diario en el centro de detención de ICE, que por cierto ya van a abrir otro aquí en la zona conurbada de Denver, ya van a abrir otro centro de detención de ICE, porque es muy buen negocio, a ellos les pagan por cada espacio, aunque no esté ocupado, por cada espacio les pagan un monto de dinero. A los agentes que toman a la gente y la llevan a los centros de detención, les pagan una comisión. Ya si después resulta que son ciudadanos o son, por eso hay esos casos en los cuales hay ciudadanos y luego los tienen que regresar. Pero por cada persona que ellos llevan, les dan una comisión, les dan pues es una mordida, es una coacción para que ellos sigan secuestrando gente de la ciudadanía y la sigan llevando. ¿Por qué? Porque es un negocio. ¿De quién es el negocio? De alguien muy cercano a gente del gobierno federal, del grupo Geo. Entonces, es un negocio sucio, turbio, que no tiene nada que ver ni con la legalidad, ni con papeles migratorios, ni con la decencia, no tiene que ver con nada. Esta es una persecución que está motivada principalmente por el dinero. Es tan perversa que además de tener tintes raciales, pasa por encima de eso, simplemente es por dinero. Entonces, es terrible lo que está sucediendo. Ahora, lo que tú me preguntas, sí, claro, hay un síndrome de estrés postraumático porque la gente pasa las etapas del duelo, ellos pierden, además de que pierden una relación, los menores de edad pierden una relación con sus padres, con padre y madre, depende de a quién se llevan, tienen un duelo porque se destruye la dinámica de la familia. Y a veces es por eso que algunas familias mejor deciden regresarse, porque a veces es mucho mayor el estrés de estar viviendo con miedo que el que sea algún miembro deportado. Porque a veces, bueno, pues si detienen a alguien, toda la familia decide regresarse y se regresan. Pero el problema que hay, Vicente, es que hay mucha gente que vive con miedo. Yo conozco mucha gente que tiene 20, 25 años viviendo aquí, con los cuales yo me llevo, vamos a sus casas, hacemos carne asada, los conocemos,
pero son personas que viven con miedo, no llevan una calidad de vida como se la merecerían y son dueños de empresas, de compañías, pero no tienen documentos. Entonces, gente que procura no manejar, procura no meterse a los highways, si los roban, los asaltan o los golpean, no denuncian. Entonces, eso es una situación muy triste. Y sí, claro que hay un impacto psicológico. Y si quieres, lo platicamos la próxima vez que nos veamos. No sé si sea la próxima semana, porque a veces está muy ocupado el debate, pero sí, lo platicamos la siguiente ocasión que nos veamos. Con muchísimo gusto, porque sí, ya lo he platicado. Por ahí debo tener un programa al respecto, justamente por un caso en particular de personas que yo identifiqué que eran conocidos míos, que eran ciudadanos norteamericanos y que los detuvieron en San Diego, les quitaron sus documentos, ellos venían para acá y entonces como les quitan los documentos, los mandaron al centro de detención de Chicago y entonces cuando los liberan porque pues no tenían nada, pues obviamente salen y dicen, oigan, mis pertenencias, están en custodia, pues me las puede dar, sí, pero están en San Diego. ¿Y cómo voy por ellas? Pues súbase un avión. No puedo porque no tengo identificación, no tengo con qué pagar, no tengo tarjeta. No sé, ahí está la banqueta, es toda suya. Entonces, así de ese nivel es la crueldad con la que tratan a los inmigrantes. Entonces, cuando hay gente que habla de los migrantes y quiere utilizarnos como bandera, la verdad es que yo soy muy particular al respecto porque yo conozco mucho del sufrimiento de los migrantes y a mí también me ha tocado que me discriminen. La discriminación aquí en Estados Unidos es sistemática, es una cuestión sistemática ahora. Hay mucha gente con la que yo trato que son muy buenas personas, pero discriminan. ¿Por qué? Porque así están educados y yo lo veo con mis hijas y con mi hija y con mis hijos, lo vi, es un sistema, es institucional. El racismo y la discriminación es una cuestión cultural, ahí sí, no como decía el imbécil de Peña Nieto y de la corrupción en México. Aquí sí el racismo y la discriminación es una cuestión cultural con la que crecen y se educan y comen. Los niños en la primaria vienen y le dicen a mi hija, yo sé que mis papás son racistas, pero no les puedo decir nada porque dicen esto y esto y esto. Y al rato, a los 3 4 años, los niños ya están haciendo lo mismo. Entonces, aquí es una cultura, la cultura de la discriminación, el miedo al que es diferente y más aún cuando eres bueno y destacable en tu profesión. Así es. Doctor, pues usted dice si le entramos al tema del VIH o el tema este de la violencia que me mencionaba, usted dígame, doctor. Fíjate que a mí me pareció muy interesante del señor el exdirector de Pemex, que ahora resulta que le da el perdón la esposa o la exesposa, o ya no sé quién le dio el perdón, pero justamente por eso en la Ciudad de México no es una ciudad de avanzada, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. En la Ciudad de México se han hecho reglamentaciones muy de vanguardia desde que estuvo el licenciado Cárdenas en la Ciudad de México. Él fue el ariete con el que se abrió una ciudad progresista y se ha seguido así en la Ciudad de México. Y es por eso que en la Ciudad de México, como ya se sabe que este tipo de personas directamente o indirectamente a través de los abogados, por miedo, por coerción, incluso porque les dan dinero, las víctimas van a retirar los cargos, la violencia contra las mujeres se persigue por oficio. Aunque la mujer diga, no sabe qué, ya le doy el perdón, no, ya es toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el feminicidio y la violencia contra las mujeres es un problema de salud pública en México, no solo en México, pero en el mundo, pero hablando de México, es un problema de salud pública en México por cerca del 85% de las mujeres han sido víctimas de violencia de algún tipo en México. Es un problema de salud pública. Entonces, cuando un hombre como ejerce violencia contra una mujer, ejerce violencia contra todas las mujeres en México, porque está perpetuando un sistema de violencia, de agresión, de manipulación. Y el que la mujer le dé el perdón en un documento que seguramente por coerción firmó, es solamente una extensión del proceso de violencia y de agresión al que esa mujer fue sometida. No es una carta que reitera sus principios y lo estructura como un hombre bueno y sano no, simplemente es una muestra más de la extensión, porque en vez de que él salga y diga, sí, hice mal, asumo mi responsabilidad y que la justicia venga por mí, no, él empieza a mover sus cuerditas
desde el poder para que ésta me perdone, para que el sistema de justicia me dé chance de estar en mi casa porque ya estoy mayor. ¿Y por qué no pensó que ya era mayor cuando se estaba madreando a la mujer? ¿Por qué no se comportó como un hombre mayor y respetable? Ah, pero eso sí, cuando ya le va a tocar a él, entonces sí surge el gran cobarde que es. Ahí sí surge. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Esto de la carta no es otra cosa más que una extensión de su proceso de violentador de mujeres. Y no debemos verlo como, ya ven, ya la mujer lo perdonó. Claro, es una extensión de su proceso de control, de manipulación, de violencia. Y eso debería ser incluso hasta un agravante, porque nos vamos a dar cuenta de por qué escribió la carta a la mujer. Pues porque no le conviene hacerlo, porque la castiga con dinero o como lo hacía a la exmujer, porque este tipo tiene una exmujer, le condicionaba los papeles, le condicionó el ver a sus hijos y la mandó disque a descansar una casa y entonces dijo que había abandonado el hogar. No, si este tipo es una fichita. Entonces, es muy importante que este caso lo sigamos de cerca. Él tenía causas, incluso lo hacía en dos estados, en Morelos y en la Ciudad de México. En Morelos aún no existe la persecución de este delito por oficio. Si la mujer presenta una carta, ya dejan de acusar al hombre. Entonces, que es muy curioso porque así está la ley, dejan de acusar al hombre, pero si por ejemplo un hombre acusa a una mujer, aunque la mujer le dé el perdón, a la mujer la siguen persiguiendo. Es decir, es todo un sistema misógino terrible y es por eso que ojalá esta ley se haga extensiva a todos los estados de la República. Me encantaría verla, por ejemplo, en Nuevo León o en Jalisco. Oye, doctor, y también un alto grado de salud mental para analizar también de las mujeres que son víctimas de la violencia y que terminan muchas veces siendo parte del círculo vicioso por obvias No, razones, ¿no? Vicente, lo que pasa es que eso es lo que mucha gente piensa, que las mujeres se hacen cómplices o se hacen... No, lo que pasa es que las mujeres tienen mucho que perder, porque es todo un sistema legal, un sistema cultural, un sistema educativo, un sistema familiar, todo está en contra de las mujeres. Si una mujer denuncia a un hombre como esto, incluso métete en las redes sociales. Pones un video en el que un hijo de la tiznada como este está madreando a una mujer y hay cretinos de pocos pantalones que defienden al tipo. Bueno, es que tendríamos que saber el contexto, porque quién sabe ella cómo le contestó. ¿Qué tal si él le pidió un vaso de agua y ella le dijo, te callas y te lo sirves tú? Pues es que así no se le habla al esposo. O sea, es todo un sistema. O sea, hay gente que lo defiende. O sea, un hombre que se está madreando a una mujer, no hay justificación. Ya no Pues quieren entonces están muy estar con esa... enfermitos, a eso me O refiero, sea, están muy enfermitos. y si la mujer sale y lo defiende, pues es porque el güey tiene el control de las cuentas de banco, porque además no les permiten trabajar, porque así también las controlan. Él tiene las escrituras de la casa, la propiedad de los coches. Entonces, ¿qué va a hacer la mujer? Agarrar dos bolsas del súper y salirse a la banqueta y ahora sí, mundo, ya estoy aquí. Y va a encontrar un trabajo digno y un lugar donde vivir y un círculo de amigos que lavar. No, eso no existe. Eso no existe. Entonces, las mujeres no es que los perdonen, no es que sean parte, es que no tienen opción. El momento que las mujeres empiecen a tener opciones, como votar, como tener trabajo, como poder ponerse pantalones, como fumar, como poder beber alcohol, como tener múltiples parejas sexuales si así lo deciden. En el momento que las mujeres tienen esa libertad, uy, entonces sí se me ponen locos los hombres y entonces sí son muy religiosos y ay, es que eso es pecado, pero si ellos andan de cerdos bebiendo y con muchas mujeres siempre, eso sí, ¿por qué? Porque el hombre es superior a la mujer. Entonces, no, es todo un sistema, es toda una cultura mundial y todos tenemos los mismos derechos, más allá de nuestro género, nuestras preferencias sexuales, nuestra edad, nuestra estatura, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad. Todos somos seres humanos y merecemos el mismo respeto. Uf, qué temas tan intensos. Hoy sí me han puesto a sudar todos, hasta usted, doctor. Qué fuertes los temas. Bueno, con lo que usted quiera despedirse hoy, doctor, la verdad que creo que se contagia la pasión Es que que hay venimos. cosas que componer, Vicente, y hay gente a la que no le interesa, hay gente a la que quisiera seguir igual,
Incluso hay grupos de personas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que quieren cancelarle el voto a la mujer. Recuerden, el voto en la mujer empezó en 1955. Antes de eso, las mujeres no votaban en México e incluso no podían abrir una cuenta de banco sin la firma o la autorización de un hombre, el papá o la pareja, bueno, el esposo, porque en ese momento el concepto de pareja no existía. Entonces, hay muchas cosas que componer y lo importante es que cuando queremos componer algo, Vicente, no estemos pensando en lo que queremos para nosotros, porque así piensan los políticos corruptos, así piensa la gente corrupta. ¿Yo qué voy a ganar con esto? ¿Yo qué voy a ganar? Que haya un mejor mundo para la gente que va a seguir, para mis hijos, para mis nietos, o si no tengo hijos, para las generaciones futuras. Yo quiero construir un mejor país, un mejor mundo, pero no yo qué voy a ganar y a mí qué me va a tocar. Yo quiero un mochi, quiero un pedacito. Pues si no, todos vamos a ser como el imbécil de Anaya, ¿no? Entonces, no se trata de ser así. Se trata de que pensemos cómo podemos hacer un mundo mejor y a veces perdemos y tú lo sabes. A ti seguramente te han dejado de hablar, te han dejado de, has perdido privilegios por abrir la boca, pero no importa. Tenemos que luchar y tenemos que construir un mundo mejor, cueste lo que cueste, porque no se vale que pensemos solamente en nuestro beneficio, porque si así es, váyanse al PAN, váyanse al PRI, háganse cuates de Alito Moreno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pero no, aquí se trata de luchar por un mejor país, un mejor mundo. Doctor, cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales para que vean de qué se trata la pasión desde tus trincheras. Los invito a que me sigan, doctor Héctor Frisby, Héctor L. Frisby, HL Frisby, Facebook, Twitter, estoy en Instagram, publico cosas de medicina, hay muchas cosas, pero me gusta también participar de la vida cotidiana de la sociedad. Y muchas gracias, Vicente, por la invitación y por la oportunidad de participar. Te mando un abrazote, el doctor Héctor César Frisby. Gutiérrez Priego. El doctor Héctor Frisby hablando con nosotros sin censura. Un abrazo desde California hasta Colorado y desde California, déjenme abrazar a la distancia